8 actores de sitcom que Hollywood dejó en la miseria. La risa enlatada llena el salón. El público aplaude. El niño sonríe a cámara. Años después, un hermano abre la puerta de un tráiler en Luisiana y encuentra el cuerpo. Esa es la distancia real entre la sitcom y la vida. Son 8. 8 actores que hicieron reír a América semana tras semana. Hollywood les dio el foco, el sueldo y la fama. Cuando el foco se apagó, les dejó el vacío. No vamos a enumerarlos. Vais a ver uno a uno cómo la carcajada se convierte en deuda, en tráiler, en sobredosis o en una tumba pagada por extraños. Rusty Hammer tenía 6 años cuando Danny Thomas lo eligió para interpretar a su hijo en Make Room for Daddy. Durante 11 temporadas, América lo vio crecer en pantalla. Era el niño listo, el de las réplicas perfectas. Thomas dijo de él que era el mejor actor infantil que había visto jamás. Cuando la serie terminó, y tras un breve revival que no funcionó, el teléfono dejó de sonar. Sin formación para otra cosa, Rusty trabajó en plataformas petrolíferas de Exxon, repartió periódicos, cocinó en el café de su hermano John. Vivía en un tráiler cerca de The Reader, Luisiana. Padecía dolores de espalda crónicos que se negó a tratar. El 18 de enero de 1990 su hermano abrió la puerta y lo encontró. Un 357 Magnum. 42 años. No hubo funeral. Las cenizas se esparcieron años después en el mar, junto a las de otro actor infantil olvidado. Pero la fama de niño no compra una segunda oportunidad cuando el público ya no ríe. El timing que había hecho reír a medio país se convirtió en silencio. Durante años intentó encontrar sitio en Hollywood sin éxito. El revival de 1970 a 1971, Make Room for Granddaddy, apenas duró una temporada y no le abrió ninguna puerta nueva. A los 20 años ya repartía paquetes para un servicio de mensajería en Los Ángeles. Después vino el traslado a Luisiana para cuidar de su madre enferma de Alzheimer. Allí el trabajo en las plataformas de Exxon le resultó insoportable. Volvió a cocinar en el café del hermano. El dolor de espalda se hizo constante. ¿Se negó a ver médicos? El 18 de enero de 1990, John Hammer encontró el cuerpo en el tráiler. El detective del condado confirmó el disparo en la cabeza. No se celebró ningún servicio. Las cenizas esperaron años hasta ser esparcidas junto a las de Tommy Rettig, otro niño estrella. Danny Thomas, que lo había llamado el mejor actor infantil que había conocido, ya no estaba para llorarlo. Hollywood había pasado página hacía mucho. En una fotografía de archivo de 1981 se le ve junto a Thomas y Angela Cartwright en un especial de televisión. La sonrisa ya no llega a los ojos. La cifra exacta de episodios en los que apareció supera los 350. Pero si no ves lo que le ocurrió a Ken Weatherwax, nunca entenderás cómo el niño de la familia más macabra de la televisión acaba sin dinero ni para una lápida. Ken Weatherwax tenía 9 años cuando se convirtió en Pugsley. Durante 2 temporadas, la América de los 60 rió con la familia más rara de la televisión. Cuando la serie terminó, el typecasting lo aplastó. Lo echaron de 6 o 7 colegios. A los 17 se alistó en el ejército. Volvió a Hollywood no como actor, sino como grip, el que mueve las luces y los cables detrás de la cámara durante 30 años. En diciembre de 2014, un infarto lo mató en su casa de West Hills a los 59. Su familia no tenía dinero para la inhumación. Hizo falta una campaña de crowdfunding 3 años después para que sus cenizas tuvieran un lugar en Valhalla Memorial Park. Pero el niño que jugaba con la muerte en pantalla acabó necesitando a extraños para no quedar sin tumba. El personaje de Pugsley lo marcó de forma permanente. En entrevistas posteriores, reconoció que no había sabido gestionar la fama infantil. Los compañeros de colegio se burlaban del nombre. Tras el servicio militar intentó volver a actuar, pero solo consiguió un cameo en la reunión de 1977.
El resto de su vida laboral se desarrolló detrás de las cámaras en Universal y otros estudios. Trabajó como grip y constructor de sets durante 3 décadas. Cuando la salud empezó a fallar, dejó el trabajo. El 7 de diciembre de 2014 lo encontraron muerto en su casa. El cuerpo permaneció sin un lugar definitivo hasta 2017. Scott Michaels, de Dearly Departed Tours, organizó la campaña de crowdfunding. Los fans aportaron el dinero necesario para la inhumación en Valhalla Memorial Park. Una parte de las cenizas se conserva en el museo de la empresa. El niño que América asociaba con una familia rica y macabra no dejó suficiente para su propia tumba. La imagen de archivo más repetida lo muestra a los 9 años sosteniendo un pulpo de plástico. La campaña de 2017 recaudó apenas lo necesario para una placa sencilla. Pero si no ves lo que le ocurrió a Dawn Wells, nunca entenderás cómo la chica de la isla más famosa de la televisión acaba pidiendo dinero a los fans para pagar Hacienda. Dawn Wells era el arquetipo de la chica de al lado. 3 temporadas de Gilligan's Island. $750 a la semana. Ella misma contó que el productor se hizo con 90 millones solo de las reposiciones. Ella, prácticamente 0 residuales reales. Cuando el show acabó, el typecasting la atrapó. Teatro, cameos, convenciones. En 2008, la crisis le borró los ahorros. Luego una infección y una rodilla rota. Facturas médicas, sanciones del IRS que crecían cada día. En 2018, un amigo lanzó una campaña de crowdfunding. Casi $200.000 para no perderlo todo. Ella insistió: no estoy muerta de hambre, pero sin familia, sin marido, sin hijos, es caro. Murió en diciembre de 2020 de complicaciones de la COVID. Patrimonio estimado: $50.000. Pero la sitcom, que nunca dejó de emitirse, no le dejó nunca de pagar el precio. El contraste era brutal. Mientras los capítulos de Gilligan's Island seguían emitiéndose en todo el mundo, Dawn Wells vivía en una residencia asistida y enfrentaba sanciones diarias del IRS. El amigo que abrió la campaña de crowdfunding explicó que necesitaba casi $200.000 para cubrir la hospitalización de 2 meses y las penalizaciones fiscales. Ella aceptó el dinero con gratitud y sorpresa. En una entrevista dijo literalmente que no tenía familia, ni marido, ni hijos, ni dinero. Había pensado que había tomado las medidas correctas para sus años finales. La realidad fue otra. Murió el 30 de diciembre de 2020 a los 82 años. El patrimonio que dejó se estimó en torno a los $50.000. La chica que América quería llevarse a casa acabó dependiendo de la generosidad de los mismos espectadores que la habían visto enlatada durante décadas. En una fotografía de 2018 aparece sonriendo junto a un cartel de la campaña. La cifra exacta recaudada superó los $205.000. Pero si no ves lo que le ocurrió a Erin Moran, nunca entenderás cómo la hermana de Richie Cunningham pasa de la mesa familiar a un tráiler en Indiana y un cáncer de garganta que nadie de Hollywood sufragó. Erin Moran era Joanie, la hermana pequeña de Happy Days. Durante una década América la vio crecer en la mesa de los Cunningham. Cuando la serie terminó, y tras el breve spin-off Joanie Loves Chachi, el trabajo se esfumó. Problemas de depresión. En 2010, la casa de Palmdale entró en foreclosure. Ella y su marido acabaron en un tráiler en Indiana, a veces con la madre de él. Un acuerdo de $65.000 por merchandising no pagado no alcanzó para mucho. En 2017 murió de cáncer de garganta en estadio 4 a los 56 años. Patrimonio estimado: unos $50.000. Pero de la mesa familiar de los Cunningham a ser echada de un tráiler no hay más que un paso cuando la cámara se apaga. Los productores habían intentado cambiar su imagen durante la serie. Después del final, el mercado la olvidó. La depresión se instaló. Henry Winkler y Paul Peterson intentaron ayudarla en distintos momentos. El embargo de la casa de Palmdale en 2010 la dejó sin techo propio.
El tráiler de Indiana fue el último domicilio. Allí vivía con su marido cuando le diagnosticaron el cáncer. No lo hizo público. Murió el 22 de abril de 2017. La policía del condado confirmó que no había sustancias ilegales implicadas. El patrimonio que quedó se estimó en torno a los $50.000. La hermana de Richie Cunningham, la que América había visto sentada a la mesa familiar durante años, terminó sus días lejos de cualquier foco y sin red de seguridad. Una imagen de archivo de 2010 la muestra firmando papeles del embargo. La cifra del acuerdo por merchandising fue exactamente $65.000. Pero si no ves lo que le ocurrió a Sherman Hemsley, nunca entenderás cómo el hombre que movió el piso a Archie Bunker y se hizo rico en pantalla deja un patrimonio de $50.000 y un cuerpo sin enterrar durante meses. Sherman Hemsley era George Jefferson. Primero en All in the Family, después en su propio spin-off que duró 11 temporadas. El personaje que movió el piso se convirtió en icono. En la vida real, Hemsley era introvertido, nunca se casó, no tuvo hijos. En 1999 presentó bancarrota. Había invertido mal en una película que fracasó y vendió derechos de residuales. Vivía en una casa modesta de $150.000 en El Paso. Cuando murió de cáncer en julio de 2012 a los 74 años, el patrimonio oficial rondaba los $50.000. Un hombre apareció reclamando ser su hermano y el cuerpo permaneció meses en el tanatorio mientras se dirimía la herencia. Al final la voluntad se respetó y fue enterrado con honores militares. Pero el hombre que se mudó a un apartamento de lujo en la ficción acabó dejando un patrimonio que no daba para pelear demasiado. La película Ghost Fever de 1987 se convirtió en un fracaso que le costó una parte importante de sus ahorros. Vendió derechos de residuales para salir del agujero. En El Paso vivía de forma discreta con su manager y amiga de muchos años. El diagnóstico de cáncer de pulmón llegó tarde. 6 semanas antes de morir, firmó el testamento dejando todo a ella. Cuando falleció el 24 de julio de 2012, un hombre de Filadelfia se presentó como hermano y reclamó el cuerpo y la herencia. El cadáver permaneció refrigerado en el tanatorio de El Paso durante meses. La disputa legal terminó a favor de la voluntad de Hemsley. Fue enterrado finalmente con honores militares en Fort Bliss. El patrimonio oficial se valoró en torno a los $50.000. George Jefferson había subido al deluxe apartment. Sherman Hemsley dejó un final mucho más modesto. La imagen del cuerpo en el tanatorio se convirtió en noticia durante casi 4 meses. La cifra del patrimonio no superó los $50.000 según el expediente judicial. Pero si no ves lo que le ocurrió a Redd Foxx, nunca entenderás cómo el rey de la comedia negra de los 70 muere debiendo $3,5 millones a Hacienda y con el funeral pagado por otro actor. Redd Foxx era Fred Sanford. Sanford & Son lo convirtió en una de las caras más reconocibles de la televisión. Vivió a lo grande: coches, joyas, divorcios caros. En 1983 presentó bancarrota. En 1989 el IRS embargó su casa, sus coches y hasta un reloj que había pertenecido a Elvis. Cuando los agentes llegaron, él no estaba. Solo quedó el colchón. Al morir de un ataque al corazón en el plató de The Royal Family en 1991, la deuda con Hacienda superaba los $3,5 millones. Eddie Murphy pagó el funeral. Pero el hombre que hacía reír a América con la amenaza de un ataque al corazón, acabó teniendo el verdadero y dejando una factura que nadie quería pagar. El estilo de vida había sido excesivo. Varios divorcios y un gusto por lo caro dejaron las cuentas en rojo. El IRS no solo se llevó la casa. Se llevó 7 vehículos, joyas, dinero en efectivo y armas. Cuando los agentes entraron, Redd Foxx no estaba. Solo encontraron el colchón en el suelo. En 1991, durante un ensayo de The Royal Family, se llevó la mano al pecho y dijo la frase que había repetido tantas veces en la ficción:
Esta vez era real. Murió de un infarto. La deuda con Hacienda superaba los 3,5 millones. Eddie Murphy, que lo admiraba, se hizo cargo de los gastos del funeral. El rey de la comedia negra de los 70 dejó un patrimonio negativo y un final pagado por otro. La fotografía del colchón solo en la casa embargada circuló en la prensa. La cifra exacta de la deuda con el IRS se situó en 3,6 millones de dólares según los documentos fiscales. Pero si no ves lo que le ocurrió a Gary Coleman, nunca entenderás cómo el niño mejor pagado de la televisión de los 70 acaba de seguridad en un centro comercial y muere con un patrimonio que no llega para un año de alquiler en la ciudad donde triunfó. Gary Coleman era Arnold Jackson. A los 10 años firmaba cheques de 70,000 y después 100,000 dólares por episodio. En total se estima que ganó cerca de 18 millones. Sus padres adoptivos y el equipo de gestión malgastaron gran parte. Él los demandó. En 1999 presentó bancarrota con una deuda de 1,3 millones. Sufrió toda la vida de una enfermedad renal congénita que exigía diálisis constante. Trabajó de seguridad en un centro comercial. Participó en combates de celebridades y reality shows. En mayo de 2010 se cayó en su casa de Utah, sufrió una hemorragia cerebral y murió a los 42 años. El patrimonio que dejó oscilaba, según las fuentes, entre 75 y 300,000 dólares. Pero el niño que más cobraba por hacer reír a América acabó sin suficiente para cubrir un año de alquiler en la ciudad donde se hizo famoso. La enfermedad renal lo acompañó desde niño. La diálisis era constante. Cuando demandó a sus padres adoptivos, un juez determinó que faltaban más de 1 millón de dólares de su patrimonio. La bancarrota de 1999 no resolvió el problema. Trabajó de seguridad. Apareció en reality shows y combates de celebridades para pagar facturas. El 28 de mayo de 2010 se cayó en su casa de Utah. La hemorragia cerebral lo dejó en coma. Murió a los 42 años. El patrimonio final, según las distintas estimaciones, no superaba los 300,000 dólares y en algunos informes se situaba cerca de los 75,000. El niño que había firmado los cheques más altos de la televisión de los 70 terminó sin red. Una imagen de 2008 lo muestra con el uniforme de seguridad en un centro comercial de Utah. La cifra de la deuda en la bancarrota de 1999 fue de 1,3 millones de dólares exactos. Pero si no ves lo que le ocurrió a Dana Plato, nunca entenderás del todo hasta dónde puede llegar el vacío cuando la risa se apaga. Dana Plato era Kimberly Drummond, la hermana blanca de Arnold y Willis en Diff'rent Strokes. Empezó a los 14. Durante 6 temporadas fue la chica de la casa. A los 18 se quedó embarazada. La escribieron fuera del show enviándola a París. Volvió como invitada, pero el trabajo serio se acabó. Firmó un poder notarial a un contable que desapareció con la mayor parte del dinero. Le quedaron menos de 150,000 dólares de toda su carrera. Se mudó a Las Vegas. Trabajó de cajera en una tintorería. Los clientes la reconocían y ella sonreía sin aires. El 28 de febrero de 1991 entró en una tienda de vídeos con una pistola de aire comprimido y gafas de sol. Se llevó 160 dólares. La dependienta llamó a la policía diciendo: «Me acaba de atracar la chica de Diff'rent Strokes». La detuvieron 15 minutos después. 5 años de libertad condicional. Posó para Playboy. Hizo thrillers eróticos de bajo presupuesto. El 7 de mayo de 1999 apareció en el programa de Howard Stern y dijo que llevaba años limpia. Al día siguiente, en un Winnebago estacionado en Moore, Oklahoma, tomó una combinación de Lortab y Soma. Tenía 34 años. Primero se habló de sobredosis accidental. Después se dictaminó suicidio. Algunas fuentes sitúan su patrimonio final en 1,000 dólares. Pero la chica que América vio crecer en una mansión de Bel Air
acabó robando $160 con una pistola de juguete y muriendo sola en un vehículo recreativo. La embarazo la sacó del show en 1984. Los productores la escribieron fuera. El contable al que firmó el poder notarial desapareció con la mayor parte del dinero. En Las Vegas intentó una vida normal. La tintorería era un trabajo real. Los clientes la reconocían y ella atendía sin quejas. El atraco de 1991 fue un acto de desesperación. La pistola era de aire comprimido. Se llevó menos de $200. La detuvieron casi de inmediato. La libertad condicional la mantuvo bajo vigilancia. Intentó volver a actuar en producciones de bajo presupuesto y posó para Playboy. El 7 de mayo de 1999 dijo en el programa de Howard Stern, que llevaba años limpia. Al día siguiente, en el Winnebago, tomó la combinación de medicamentos. Tenía 34 años. El forense dictaminó suicidio basándose en su historial. Algunos de sus compañeros, incluido Todd Bridges, discreparon de esa conclusión. El patrimonio que dejó, según distintas fuentes, oscilaba entre menos de $150.000 y apenas $1.000. La hermana de la mansión Drummond terminó en un vehículo estacionado en Oklahoma, lejos de cualquier cámara. La imagen de la detención de 1991 la muestra esposada frente a la tienda de vídeos. La cifra exacta del botín fue de $160. En el Winnebago de Moore solo se encontraron los frascos de Lortab y Soma. El informe forense fijó la hora de la muerte entre las 4 y las 6 de la mañana del 8 de mayo de 1999. Tenía 34 años y un patrimonio que algunas fuentes sitúan en $1.000. La risa de una sitcom puede llenar salones enteros durante años. Puede convertir a un niño en estrella y a un adolescente en el sueño de medio país. Pero la risa no paga el alquiler de un tráiler, no cubre la diálisis, no detiene al IRS y no compra una segunda oportunidad cuando el foco se apaga. Hollywood fabrica carcajadas con precisión industrial. Luego, con la misma precisión, olvida. 8 historias. 8 finales. La misma distancia entre el aplauso y el silencio. No es un drama. Es una cuenta. El público se ríe, cambia de canal y sigue. La industria cobra, cierra el set y sigue. Quien construyó su vida sobre ese aplauso se queda con la factura cuando la risa se acaba. Esa es la única lección que estas 8 historias dejan, y basta con verla una vez.